damos la bienvenida a la revisión de tránsitos del mes de junio del 2025. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a revisar los tránsitos más importantes que van a suceder en este mes. Y le doy la bienvenida a Alejandro Ruiz, que nos está acompañando en esta charla. Hola Alex, ¿cómo te ha ido? Hola, súper. ¿A ti? Muy, muy bien. Bueno, nos espera junio con unos tránsitos importantes que ya vamos a entrar a hablar de ello. Vamos a entrar directamente a mencionar cuáles son esos puntos clave y partimos desde esta fecha que tenemos aquí en pantalla, que es el 8 de junio del 2025, en el cual tenemos a un Mercurio en Géminis a final de signo, pero Mercurio está acercándose a Júpiter, que también se encuentra a límites. ¿Quieres contarnos sobre este movimiento, Alex? Claro, me parece súper simbólico porque es básicamente uno de los últimos aspectos, y si no es que si no es que el último, antes que Júpiter finalmente ingrese en Cáncer. Y algo que me parece interesante es que si estudiamos todo el tema de dignidades esenciales, Júpiter está en retrogradación, digo, en detrimento. Y Mercurio está en su propia regencia. Y con estos 12 meses que hemos tenido a Júpiter en Géminis, creo que hemos visto mucho relativismo, muchas cosas, que sobre todo una frase que me resuena mucho con este Júpiter es dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Creo que hemos visto también muchos argumentos, sobre todo en el tema religioso, en temas comerciales, en muchas cosas donde realmente se nos pregunta, bueno, ¿qué es verdad y qué no? Y sobre todo también con el auge que estamos viendo con la inteligencia artificial. Y Júpiter, básicamente, es un planeta superior en astrología tradicional y es el planeta que se encarga de tejer todas nuestras creencias y cómo percibimos la realidad, ya sea a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Y creo que si juntamos ambos mundos, creo que estamos entrando en una era donde todo puede ser verdad o nada puede ser verdad, todo es relativo, todo puede ser blanco y negro, pero todo puede ser como una área entre gris, una área de grises. Así que creo que esta posición ha sido mucho de cuestionar nuestras creencias y que Mercurio se acerque por conjunción y Mercurio rija este signo, creo que puede ser como un juez que pone en orden a un Júpiter un poco caótico que tiene una mente bastante curiosa y sin tanta estructura. Claro, Mercurio puede decir, ok, aquí vamos básicamente a cerrar los juicios y los argumentos que hemos aprendido en estos 12 meses. Lo podemos ver como antes de que Júpiter entre a su exaltación, qué tipo de creencias hemos cuestionado o que hemos dejado atrás o que en este proceso te digas, creo que ya no creo en esto o me desilusioné o ya llegué a la meta que quería. Entonces es necesario llegar a un nuevo tipo de creencia o incluso puede ser algo tan sencillo como tener una conversación con tu terapeuta o con tus padres, con tu pareja, con tus hermanos y tener como este aha moment. Y creo que también se remonta un poco a la luna nueva que tuvimos en mayo en Géminis, ¿no? Donde hay algo que abre, algo que se germina. Y creo que tanto Mercurio como Júpiter nos pueden dar pistas de qué está sucediendo en esa área. Entonces me parece realmente una manera excelente de que Júpiter finalmente termine su tránsito por Géminis, ya que evidentemente retrogradará, pero ya no regresará a Géminis. Así que es la última vez que lo veremos en esta posición durante los próximos 12 años. Así que, bueno, no sé qué opinas tú de este tema. A mí me parece significativo en el sentido de que Júpiter en Géminis, como bien dices, es muy desordenado, como todo lo vale. Hay mucha información, hay información que puede ser falsa, que puede ser considerada como cierta, hay chismes, hay un manejo un tanto irresponsable de la manera en cómo circulan las cosas.
Ujú, Y ahora que estabas mencionando la inteligencia artificial, creo que es muy importante resaltar allí cómo ese Júpiter que está a final de signo em, está teniendo ese contacto con Mercurio, pero el Sol también se está acercando a Júpiter. ujú. Y el Sol debilita al planeta. El Sol es un planeta maléfico cuando está en conjunción con otros. Y creo que aquí también cabe resaltar el hecho de que haya información que no es clara, que no está bien vista, cuya fuente no puede ser testeada, cuando no puedes corroborar algo. Y es como, me lo imagino, como una persona que se llena mucho de información, se llena mucho de conceptos, de creencias, de todo lo que puede encontrar en redes, en mecanismos donde está aceptando un intercambio de ideas, pero se llena tanto con eso que en realidad es como si estuviese atado de manos. Sí, No sabe cómo procesarlo, no sabe cómo responder ante un requerimiento, no puede ver con claridad qué es cierto y qué no. Y allí, mencionando el tema de la inteligencia artificial, para que no se me vaya esa idea, es que es muy notorio em, cómo hay información que plantea la inteligencia artificial que asumimos como cierta y en realidad es falsa. sí, 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 sí. sí. Ha Eh, habido un montón de controversias últimamente, no sé si has visto. No recuerdo exactamente si fue en México o... No, 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 creo que fue en Estados Unidos, ya me acordé. Qué raro que sea en Estados Unidos. Pero hubo una controversia recientemente sobre un par de casos donde varios, me parece que fueron abogados o ministros, estaban usando a ChatGPT, ¿no? ujú, Para redactar ciertas sentencias o buscar cierta información, pero nadie se detuvo a investigar si lo que estaba escribiendo ChatGPT era cierto o no era cierto, ¿no? Entonces, también ahí se creó todo un nivel de controversia porque estamos perdiendo también la capacidad cognitiva para razonar, y ujú. también para hacer un poco de esfuerzo, simplemente decir, ok, tenemos esta herramienta que claro, puede ser muy útil, pero en casos que, o en situaciones donde es imprescindible que se use el raciocinio humano, más en las leyes o en la medicina o este tipo de cuestiones, me parece algo ah, preocupante. Y Sí, con Júpiter en Géminis, si nos vamos un poco más al tema de la astrología mundial, lo que hemos visto en la carta, por ejemplo, en el ascenso de Trump o, por ejemplo, también en la carta de ascensión de Claudia Sheinbaum. En estos dos países hemos visto, por ejemplo, ah, el ataque hacia la educación. Lo que Trump, por ejemplo, está haciendo con las universidades, que le acaba de quitar el permiso a Harvard de parte. poder admitir estudiantes internacionales. Y eso creo que es como matar a un pájaro de dos tiros. Vamos contra la inmigración, nosotros decidimos Ujú. quién puede entrar al país, pero también decidimos qué se enseñan en las universidades, ¿no? Y creo que este Júpiter en Géminis en detrimento, claro, ¿no? Y sobre todo que estuvo tantas veces La en cuadratura con con Saturno, Saturno. la veremos en un momento, nos puede hablar sobre la corrupción de la educación. Y en México Ujú. vemos algo similar con las leyes, con varias protestas de maestros, aunque también con la corrupción de las leyes, ¿no? Que vamos a tener recientemente una elecciones para elegir magistrados y todo esto, que es algo que jamás en la vida se había hecho, ¿no? Entonces eso también trae un montón de controversia, hay candidatos que también son bastante cuestionables, entonces, bueno, creo que solo es como un pequeño ejemplo para describir cómo ha sido también este proceso de Saturno en Piscis, Júpiter en Géminis y también toda la era de la desinformación en la que vivimos. Y mira que me pasó recientemente porque estoy haciendo una investigación para astrometeorología y necesitaba justo unos datos históricos en Colombia de épocas de sequía, que precisamente esa cuadratura que estamos viendo ahí, Júpiter con Saturno, es uno de los indicadores de sequía.
Y en la investigación yo necesitaba obtener una serie de datos de los últimos eh, 60, 70 años, lo que Ujú. me estaba haciendo. Y fue muy curioso que este chat GPT lo que estaba haciendo era asumir una información como cierta, como si realmente hubiese sucedido un acontecimiento en Colombia en ese año. Yo simplemente estaba preguntando como por un periodo de tiempo. Me decía, sí, hubo una sequía. Y dice, pero ¿dónde hubo la sequía? No, no hay realmente una fuente donde se corrobore y donde se anuncie que efectivamente la hubo. Entonces, creo que esto es un llamado muy importante para todos los que estamos en este mundo de investigación, en el ejercicio de nuestras profesiones, en el campo astrológico y como tal, como usuarios de información, es el no confiarnos de lo que nos está proporcionando la inteligencia artificial. Siempre hay que corroborar las fuentes. Ujú. Creo que ese Júpiter ahí en Géminis, finalizando signo, cuadratura Saturno, también lo está mostrando, ¿eh? Hay un tema en que vale, hay que ponerle un límite, hay que ponerle una restricción, puede que sea un proceso duro, difícil, en el sentido de que hay que discernir muy bien qué es lo que se está tratando, ¿sí? Sí, Eso a nivel de información. Pero también, como mencionabas ahorita, el tema que implica lo que es la educación. El tema que implica lo que son no solamente las fuentes, porque esto trasciende a otro nivel, ¿no? Aquí ya estamos hablando de educación de alto nivel, significado natural Júpiter en este sentido, inmigración y ese control también se da hacia las fronteras, sí, sí. que está muy movido a nivel pues, mundial. Bueno, y Y definitivamente, sí, dime. solo yo iba a continuar un poco que, claro, terminando de hablar de Júpiter en Géminis, al día siguiente, el 9 de junio, ingresa ya en Cáncer. Así que, bueno, esto también va a ser todo, todo un cambio. No sé si quieras comentar un poco de esto. ¿Qué te parece? A mí me encantaría que ese Júpiter en Cáncer, claro, está en su exaltación y digamos que en cuanto a Señor del Año puede ser muy interesante cuando cambia de signo porque adquiere mayor dignidad esencial, pero a mí me parece que ese ingreso de Júpiter en Cáncer es un poco fuerte, es un poco movido, es difícil, no es un ingreso tan amable para este planeta porque primero encontramos que se enfrenta con la cuadratura con Saturno. De hecho, este ciclo Júpiter-Saturno, recordemos cómo empezó en diciembre del 2020, en época cuando estábamos en pandemia. Luego empezó a tener un relacionamiento, ¿no? En el 2023 que estaban en sextil, luego el julio del año pasado tuvieron la primera cuadratura demostrando muchos efectos, luchas de poder, situaciones a nivel mundial de manejo a nivel económico, a nivel de restricciones. em, Claro, y ahorita que se está dando esa cuadratura, me parece muy fuerte porque en todo caso, Júpiter, si bien está en su exaltación, es un planeta que está muy dignificado, pero Saturno le está haciendo una cuadratura superior a Júpiter y es un Saturno en su caída. Ujú. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces no me resulta muy cómodo y además el Sol se acerca a Júpiter. Notemos cómo está nomás a 10 grados de distancia, ya está bajo los rayos del Sol y va a quemarlo totalmente. De hecho, es un Júpiter al final de ciclo. Sí, 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 sí. Creo que hay bastantes cosas que podemos dividir en esta plática. Todo con el tema de la cuadratura con Saturno. Creo que de las cuadraturas, sobre todo de las dos que vimos el año pasado, claro, fueron en diferentes signos. Recordemos que Saturno estaba en Piscis, Júpiter estaba en Géminis, pero era una cuadratura con recepción, ¿vale? Porque justamente Saturno estaba en uno de los reinos de regencia de Júpiter. Entonces eso significa que Saturno responde a Júpiter de cierta manera, pero aquí entre estos dos ya no hay recepción.
básicamente. Así que creo que puede ser la cuadratura más, más dura si continuamos con este tema de nuestras, de las creencias y cómo tejen al mundo, tenemos a un Júpiter que está exaltado y a un Saturno que está en caída. Y todo el tema de las regencias, no, como lo mencioné, lo mencionamos en el video pasado, no significa que sea un planeta bueno o que sea un planeta malo, o que tenga suficientes recursos o no, aunque ese puede ser también un tema interesante estudiar. Pero las dignidades esenciales también nos hablan mucho del autoestima o las expectativas que un planeta tiene. Un Júpiter en Cáncer está exaltado, es un Júpiter que tiene muchas expectativas, a lo mejor de su paso por Cáncer. Y un Saturno en Aries nos puede hablar de que, claro, quizás es un Saturno que siente que se tiene que esforzar aún más por hacerse notar o por hacer que su agenda pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Entonces, aquí creo que vamos a ver un enfrentamiento directo entre las creencias que tenemos versus a lo mejor lo que nos dice el mundo, lo que nos dice la gente. No quiero ser un poco pesimista, pero eh, creo que el mundo estamos viendo cada vez más señales de guerra. ¿No? Creo que hay muchos conflictos que están sucediendo o tensiones que están creciendo a nivel mundial y creo que también nuestras generaciones, quizá las más jóvenes que hemos crecido sin tantos conflictos como otras generaciones, creo que esta burbuja también está empezando a reventarse un poco y a lo mejor darnos cuenta que quizá el futuro hacia el que estamos yendo puede ser que hay una escalada de algo o que nuestras creencias también cambien. Va a ser como un reality check donde digamos, bueno, a nivel mundial, esto es la situación y nos vamos a tener que adaptar. A nivel personal, creo que también me parece una muy buena manera de poder concretar nuestras creencias, pero al mismo tiempo estar abierto a otras o poder decir, ok, quiero creer en esto, pero también puedo estar abierto al diálogo, abierto a otro tipo de expectativas que creo que eso también puede hacer que el mundo sea un poco más variado y diverso y que no nos enfrasquemos tanto en una sola visión, ¿no? Pero bueno, no sé qué creas o qué veas tú con esta cuadratura. Cuadratura puede, bueno, por un lado es que Júpiter en Cáncer puede dar como una expectativa, como expandir como un sueño, la fe, algo como que todo va a salir muy bien, que hace parte del sistema de creencias, pero este Saturno en Aries puede destacar las limitaciones, puede llevar a frustraciones. Son dos planetas que están teniendo cada uno unas ambiciones diferentes, cada uno desde los recursos que tiene o que no tiene, en este caso Saturno, como por ejemplo falta de maneras de resolver las cosas, de tiempo o de una claridad, como poder sentirse bloqueado ante poner en práctica, por ejemplo, que sea un proyecto a nivel creativo o el poder desarrollar un proyecto en el que haya que sacrificar muchas cosas para poderlo llevar y poderlo sacar adelante, donde em, ese bien común que se está buscando por obtener algo requiera un gran esfuerzo y también allí se pueden encontrar situaciones como por ejemplo figuras de autoridad. Estamos hablando de dos planetas superiores supremamente importantes, son los cronocuatores finalmente, ¿no? Donde surjan situaciones donde figuras de autoridad buscan imponerse, destacar, eh, sentirse como en un punto en que quieren mostrar lo que están haciendo, pero son dos partes que no están dispuestas a conciliar y eso puede tensionar mucho la manera en cómo ambos disponen de la energía y disponen de los recursos para poder hacer una consecución de la inversión en tiempo. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de energía, de la manera en cómo se está dimensionando, por ejemplo, algún proyecto, y eso puede resultar en un gran agotamiento.
en hacer que los esfuerzos no den lo esperado. Por ejemplo, cuando estás invirtiendo muchísima energía, pero también puedes estar descuidando aspectos, no solamente en la gestión externa, sino a nivel interno, en toda la parte emocional, en toda la parte de la expectativa que estás teniendo, del autocuidado, pues que también requiere mucha atención por esos movimientos. Y creo que también hay que encontrar como un punto medio y que buscar la manera en que ese Saturno pueda establecer una serie de metas donde, vale, se pueda resaltar esa necesidad de hacer las cosas rápido, de destacar el individualismo. Claro, la energía de Saturno en Aries es necesaria, pero hay que encontrar un punto medio donde se pueda combinar y trabajar de una forma muy adecuada, aceptando los límites, aceptando las restricciones, el esfuerzo, pero también desde el punto de la expectativa del crecimiento y de lo que puede hacer ese Júpiter para poder crecer, para poderse manifestar. Creo que aquí es muy importante priorizar lo que es la claridad y el reconocer el momento adecuado para actuar y para que las acciones estén bien alineadas con las intenciones que se estén poniendo en propósito. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, sobre todo el tema de las limitaciones. Y un ejemplo que he dado a lo largo de estos encuentros que hemos tenido es como imagínense que Júpiter es un gobernante que acaba de llegar al poder, que tiene muchas expectativas, quizá todos los recursos del mundo, quiere que su gobierno vaya de la mejor manera, pero Saturno, al estar en la posición superior, cuando un planeta está en una posición superior, es como el planeta domina a pesar de la dignidad esencial, ¿vale? Entonces, Saturno, al estar básicamente a la derecha de Saturno, de Júpiter, significa que está dominando. Así que aquí puede ser un partido político de oposición o alguien que quiera poner el pie a este rey. Entonces el rey quiere decir, bueno, tengo mucho dinero, recursos, voy a hacer estas leyes, pero quizá ese partido, esa persona diga, vamos a poner una restricción o vamos a poner una limitación o no va a ser tan fácil que se aprueben las cosas. Así que un consejo que me gustó mucho que diste, Diane, es justamente el aprender a trabajar con las limitaciones y con el tiempo y dar a nuestros sueños forma y planearlos muy, muy bien. Y sobre todo aprender también a descansar e incluso tomar otro tipo de rutas si es que las cosas no están dando frutos o vemos que se necesita cambiar algo. Así que creo que en todo el tema de las limitaciones será muy interesante también. Y Saturno, a nivel de astrología mundial, representa la caída de ciertos gobernantes, ¿no? Puede ser Sí, también un tipo por de pelea supuesto. entre gobernantes e incluso como el honor a personas importantes o a gobernantes que no son dignos de tener esa Ujú. posición. Así que, bueno, será un tránsito muy, muy, muy interesante. Y no sé si quieras hablar un poco más sobre Júpiter en Cáncer, como tal, sin enfocarnos ya tanto en la cuadratura. Porque creo que también tiene sus cosas muy, 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 muy positivas y creo que las podemos ver sobre todo cuando Júpiter se empiece a alejar más de Saturno. Júpiter en Cáncer, por estar en su exaltación, puede traer en diferentes escenarios varios ejes que pueden ser muy provechosos. Por ejemplo, si estamos hablando de la manera en cómo puede despertarnos, por ejemplo, la sensibilidad, la intuición, el cuidado, como la manera en que este planeta puede ayudar a promover el crecimiento a nivel personal, a promover conexiones muy profundas con lo que es el núcleo cercano, digamos, con el hogar, la comunidad, la familia, ese entorno donde te puedes estar sintiendo supremamente a gusto, pero desde un punto de vista de centrarse en lo que es la seguridad, en lo que es la protección,
pero desde un punto de vista muy, muy generoso, ¿sabes? Mm, sí, en ciertas ocasiones puede tratar de idealizar un poco el pasado, las relaciones y como buscar esa parte emocional, pero tiende a ser muy, muy lindo, muy favorable y además que puede ser un protector natural. Sí. Júpiter es un planeta benéfico, es un planeta que transmite confianza, que transmite optimismo, que puede ser como un bálsamo de esperanza muy grande para situaciones que se están atravesando. Bueno, si este Júpiter está haciendo un tránsito con la carta natal, pues puede ser un tránsito supremamente favorable si está haciendo muy buenos aspectos. Además que este Júpiter en Cáncer también se asocia con la fertilidad y se asocia, digamos, en otro sentido con la capacidad de dar vida. Claro, sin tener en cuenta, por supuesto, la cuadratura con Saturno, pero ese tránsito de Júpiter en Cáncer, Júpiter es un planeta benéfico, naturalmente, de hecho, está asociado con los procesos de fertilidad y con, bueno, Júpiter rige los vientos del norte, vientos que ayudan a que haya alimento, a que haya frutos, que sean fructíferas las cosechas. Entonces también puede dar lugar a esos espacios donde haya mucha abundancia, donde haya mucha vida y donde se promuevan las condiciones para que pueda nutrirse y para que pueda lugar a prosperar algo. Esto lo podemos ver en términos a nivel físico, aunque cabe resaltar que Júpiter en cuadratura con Saturno puede provocar sequías, pero también hay que ver esas zonas del mundo donde puede haber una gran producción de algún producto, algún alimento, algo que esté dado de una forma muy, muy generosa. Y por otro lado, a nivel de los proyectos, porque también es muy importante tenerlo en cuenta ahora que va a estar en este signo, que puede ayudarnos a esos procesos de prosperidad, de crecimiento, donde se está poniendo toda la expectativa en alcanzar algo que pueda ser supremamente provechoso, supremamente, digamos que a resaltar las mejores cosas a nivel profesional y donde en un contexto bien utilizado, ese Júpiter también nos puede ayudar a procesos de crecimiento incluso económico, Ujú. según el propósito que estemos planteando en los proyectos. Júpiter es el significador natural de la riqueza. Y claro, va a depender, por supuesto, de la configuración que cada uno tenga en su carta natal. Eso es muy importante mencionarlo porque tampoco podemos prometer algo que no esté dado en la carta natal. Pero si, por ejemplo, Júpiter es el señor del año, participa en temas de casa 2, rige la casa 2, puede traer cosas muy, muy interesantes y ayudar a enfocar la energía en proyectos muy interesantes que puedan dar gran bienestar. Bueno, ¿tú qué opinas? Sí, es un Júpiter realmente que me gusta mucho. Es un tránsito que he esperado por mucho tiempo más porque Júpiter será mi señor del año, así que estoy muy contento. Y sí, algo que quería destacar que ya mencionaste es el tema de la fertilidad. Creo que este año, o al menos con la entrada de Júpiter, sería muy bueno si quieres, por ejemplo, hacer proyectos no sé, fertilidad in vitro o empezar también a hacer todos estos temas del embarazo. Es bueno, claro. Yo me esperaría un poquito que Júpiter avanzara un poquito más para Además, alejarse de la cuadratura con Saturno, pero creo que me parece un tema excelente para el tema de esto también de las finanzas. Aunque claro, igual con la cuadratura con Saturno, aquí y entendiendo también el contexto mundial en el que estamos, creo que hay limitaciones, ¿no? Creo que podemos hacer inversiones, podemos hacer muchos proyectos, pero tengan mucho cuidado en qué tipo de proyectos se meten. Sobre todo con Saturno ahí, pero en general me parece algo muy, 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 muy lindo. Y en temas de astrología mundial, por ejemplo, creo que Júpiter puede hablar mucho sobre el expansionismo, pero a nivel de las fronteras, que eso es algo que ya hemos visto, por ejemplo, con Trump, que quiere comprar Groenlandia, que quiere comprar Canadá, que quiere hacer un montón de cosas, incluso también todo lo que vimos, lo que quería hacer en Gaza, ¿no? Hacer
convertir toda esa parte de asteroide como como Gaza, pero versión estadounidense. Que me parece, bueno, una locura también. Y creo que con Júpiter en Cáncer también veremos mucho todo el tema de nacionalismos y nativismo, como qué significa ser parte de un país, que también siempre pongo como ejemplo Estados Unidos porque creo que ese país es como toda una versión de la realidad, pero en esteroides. Creo que ahí pasan un montón de cosas que podríamos aprender o estudiar para bien o para mal a nivel mundial. Pero también creo que ese será un tema muy importante, el qué significa ser mexicano, ser colombiano, ser estadounidense, qué requisitos hay que tener. Y por ejemplo, eso es algo que Estados Unidos sí ha estado haciendo, ¿no? Vamos a revocar las visas de los estudiantes si no cumplen con ciertas expectativas o incluso vamos a deportar a ciertos ya ciudadanos estadounidenses que por una razón u otra, sí se han visto afectados y los regresan a su país, ¿no? Creo que todo ese tema será súper, súper, súper importante. Y también con temas de la maternidad, sobre todo con la cuadratura con Saturno en Aries. Me pregunto si veremos cómo como muchos países empiezan como a tener alertas sobre que hay un declive de la fertilidad a nivel mundial y cómo se puede hacer para incrementarlo, ¿no? Por ejemplo, me parece que Corea y Japón, Corea del Sur, creo que tiene los niveles más bajos de fertilidad y creo que el gobierno también está tratando de incentivar a que haya más nacimientos. Creo que Rusia también quiere regresar a las prácticas que tenía en la Unión Soviética de mientras más hijos tengas, mejor. Está creo que promoviendo que una familia tenga 10 u 11 hijos y creo que cuando se llega al décimo hijo y cumpla un año, esa familia puede recibir creo que 1 millón de rublos o algo así, que es la moneda nacional rusa, ¿no? Entonces creo que este es un tema que definitivamente podríamos ver, versus también el declive de la misma. Pero no sé, ¿qué, qué piensas de este tema? Em, yo creo que el tema, el concepto de la maternidad también puede estar Sí, sujeto a evaluación. sí, ¿Qué totalmente. es ser mamá? Mm, ¿Cómo estás maternando? sí. ¿Desde qué punto de vista? Incluso legal, porque Júpiter también tiene que ver ahí con el tema legal y de lo que está permitiendo los países en dicha materia. Hay Sí. una gran discusión al respecto en diferentes posturas y, por supuesto, según la reglamentación que cada cual tenga en su país. Y hay medidas que pueden ser muy duras, Ujú, muy difíciles y poco permisivas frente al tema. Em, Creo que también es un espacio como para em, poner el diálogo sobre la mesa y preguntarse desde el punto de vista legal si realmente todo eso es suficiente, es decir, suficiente en el sentido de que está, eh, sobre qué se está estructurando la ley. ujú, ¿Realmente es para un beneficio? ¿Es para simplemente basado en un sistema pues que ha sido demasiado conservador? ¿En realidad está protegiendo? O ese tipo de discusiones creo que es un buen espacio para considerar. Son temas que incluso no tienen resolución. Hay países del mundo y hay culturas donde no tienen una resolución clara, definida, orientada a avanzar, sino todo lo contrario, puede haber mucha limitación y muchas restricciones en ese proceso. Pero a lo mejor hay en algunos que empiezan a tomar algunas medidas que puedan ser un poco más abiertas, habría que ver con el pasar del tiempo. ujú. Sí. Bueno, pues así las cosas, estamos en el 10 de junio y el siguiente día, fíjense nomás, vamos a tener la luna llena en Sagitario. Sí, dale. Sí. Aquí la tenemos. Vale, esta es una luna llena que se perfecciona en el grado 20 de Sagitario y
observemos cómo su dispositor, que es precisamente el planeta que está rigiendo esta luna, es Júpiter, que como ya lo estábamos precisamente analizando, ¿no? Hace parte de todo lo que hemos conversado. Lo que pasa es que la luna llena implica un proceso de revelación, de culminación, es decir, que 18 meses atrás, si usamos el ciclo lunar gestacional, tuviste que haber plantado una semilla aproximadamente hacia el 12 de diciembre del 2023. Entonces, desde ese punto, vale la pena que te preguntes, ¿qué estabas haciendo en esa época? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cuáles eran tus proyectos? Identifica dónde estaba más o menos ese grado 20 de Sagitario en tu carta natal. ¿Qué estaba pasando allí? Trata de hacer ese mapeo, porque es muy interesante el proceso que se va desplegando. ¿Por qué hay que tener en cuenta las fechas? Sencillamente por una razón. Toda la astrología, cuando nosotros queremos ver un proceso de manifestación, necesitamos que se surta un tiempo. Es decir, queremos realizar un estudio de posgrado. Vale, pero es que primero hubo una idea, una intención, un enfoque, un desarrollo en el tiempo para poder llegar a hacer, por ejemplo, ese estudio de posgrado o comprarte una casa o realizar un viaje, el propósito que tú quieras. Entonces, esos procesos no se dan de forma inmediata. Todo en el universo tiene su tiempo y es el tiempo que el sistema plantea, no es el que uno quisiera, porque ojalá uno pudiera apretar un botón y resolver toda la vida, ¿no? Pero entonces, a tener en cuenta, 12 de diciembre del 2023, ¿qué sembraste en esa luna nueva? Luego, identifica si alrededor del 11 de septiembre del 2024, ¿qué pasó allí? Tuviste que haber tenido algún proceso en que te hubieras dado cuenta que está muy relacionado con lo que sucedió 9 meses atrás. Y ahorita, para el 11 de junio, eso que sembraste y eso que empezó a cobrar vida a lo largo de todos estos meses, es cuando toma forma y cuando tú puedes ver, pues, qué fue lo que plantaste, cuáles fueron tus intenciones y ahí, pues, se va a iluminar en tu carta natal cómo es ese tema. Entonces, revisa la casa donde cae ese grado de Sagitario, identifica qué es lo que se está iluminando. Vale, ahora, en esta carta de la luna llena, observemos cómo, ya sabemos que Júpiter está en cuadratura con Saturno, Mercurio también está en una cuadratura con Saturno, aunque separativa, entonces eso nos puede llevar a preguntar, bueno, ¿qué sembré con tanta expectativa que en este momento estoy viendo un resultado que de pronto no se está cumpliendo tal cual como lo había pensado? De pronto faltaron algunos puntos de planeación, hubo limitaciones, hubo situaciones en que no te sentiste de pronto tan a gusto y encontraste obstáculos externos, o de pronto se presentaron factores en comunicación que de pronto no permitieron dar vida al proyecto, ¿sí? En todo caso, es un proceso como para darte cuenta, no significa que luego no lo puedas desarrollar ni lo puedas poner en práctica. Observemos cómo el siguiente aspecto de la luna va a ser un trígono con Marte. Entonces, ¿qué nos puede estar diciendo? Listo, vale, mira, encontraste un obstáculo, de pronto las cosas no salieron como lo habías considerado, pero enfoca tu energía en tomar acción, en Ujú. tomar determinaciones que te lleven a seguir creciendo con tus proyectos, a seguir motivándote por las ideas, por los objetivos que quieres alcanzar. Y plantéate objetivos que sean a corto plazo. No necesariamente tienen que ser un plazo tan extenso. Una luna en Sagitario tiende a manejar objetivos más manejables a corto plazo y más dinámicos. Y desde ese punto, entonces, enfoca tus acciones también en reconocer qué has avanzado, en reconocer qué es lo que tienes hasta el momento. Y también me parece muy lindo que en esa carta de la luna llena, em, Venus está aspectando a la conjunción Júpiter-Mercurio. Entonces puede ser que a pesar de las limitaciones que se hayan encontrado allí, haya algunas personas, algunos puntos en que tú sientas que estás pudiendo enfocar una energía de ayuda, en que tengas
herramientas, recursos visuales, contactos, participación de personas que estén en capacidad para limar asperezas, para buscar intermediación y poder ayudar a que las cosas salgan de una forma linda, agradable y también muy fructífera por estar menos en su domicilio. Bueno, ¿a ti qué te parece, Alex? Y creo que dijiste lo más importante de esta luna. Algo que me gustaría agregar es el tema también del realismo. Sobre todo con Júpiter en Cáncer, Mercurio en Cáncer, Saturno en cuadratura superior. Creo que es muy importante también el podernos poner metas realistas, incluso metas que quizá que queremos lograr a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, e ir construyendo paso a paso ese futuro, ese presente que queremos, ¿no? Porque luego tenemos un sueño o queremos manifestar algo y quizá al siguiente día no llega, y es cuando puede haber frustración o cuando dices, pero seguí estas reglas de manifestación, algo así, pero a veces, claro, la vida no funciona así. Entonces creo que el ser muy realistas nos servirá mucho, y creo que lo único que añadiría a toda la sabiduría que nos das es también no olvidar revisar la dodecatemoria de esta luna, que al igual que la luna pasada es Leo, ¿vale? Así que, y me parece también muy interesante que Marte esté en Leo, que lo hemos tenido en este signo también desde diciembre. Así que, ¿qué está pasando en esa área? ¿Qué se ha estado desarrollando por ahí? Entonces, bueno, eso me parece muy, muy, muy relevante. Así es, muy, muy interesante ese tema de la decatemoria. Bueno, vámonos ahora más adelante porque vamos a encontrarnos con la entrada del Sol en Cáncer. Mira, ahí la tenemos el 21 de junio y que perfecciona la cuadratura también con Saturno, ¿no? Sí. Caray, esos planetas están ahí enfrentándose a Saturno en Aries. Bueno, ¿a ti qué te parece? Alex, te voy a ceder la palabra en este momento para que nos cuentes. Creo que esta cuadratura también es muy simbólica, y podemos regresar un poco hacia los ejemplos que dimos con Júpiter, pero esta vez enfocado al Sol. Aquí creo que sí puede haber algún tipo de confrontación evidente entre gobernantes, o la caída de un líder, porque claro, son dos figuras, sobre todo masculinas, que es el Sol y es Saturno, que se enfrentan. Hay algún tipo de tensión. También todo el tema del deber ser, si lo vemos desde un punto de vista más personal, qué tipo de cargas tenemos. Y creo que sí es un muy buen reality check, y el ver las limitaciones que eso se puede manifestar en nuestra vida. Es como tener un sueño, tener un plan que lo queremos con todo nuestro corazón, pero Saturno ahí te dice, aquí hay una limitación, ya sea a nivel social, a nivel mundial, a nivel mental, hay algo que nos pone obstáculos, y creo que aquí es muy bueno preguntarnos, ok, bueno, la mejor manera también de vivir la vida es aprendiendo a moldearnos a estos obstáculos, y poder encontrar caminos alternos cuando no encontramos una salida sencilla. Entonces aquí nuevamente con el tema de las limitaciones, ¿qué podemos hacer para que a largo plazo esto pueda florecer, ¿no? Entonces, aunque sí en temas de nivel mundial puede haber una clara pelea entre gobernantes, o incluso también podría haber temas con sequías o ese tipo de cosas. No sé qué piensas tú. Sí, sí. Sabes, este tema de la cuadratura, em, que me parece muy importante como lo mencionas de los conflictos, ¿no? Desde las figuras de autoridad. Por ejemplo, ambos son significadores de padres, según la carta que estemos analizando, diurna, nocturna, padres, pero pueden ser jefes, personas que representan estructura, liderazgo. Y allí creo que también podemos preguntarnos cómo esa voluntad, que puede ser ese sol,
ese deseo de ser, de desarrollarse, de asumir una madurez sana, pero con esa cuadratura puede ser más bien cuestionado, Ujú. puede ser desautorizado, puede Sí, ser invalidado por una fuerza mucho más demandante. Entonces, es como si algunas personas, ¿no? No implica que nos vaya a pasar a todos, pero puede que se encuentren con situaciones externas o con esa vocecita interna mm, que, que es autosaboteadora, que te dice, oye, mira, no eres lo suficientemente fuerte, no eres suficiente, no estás haciendo las cosas bien. Como que puedes entrar en esos tropiezos, ¿no? Como que, oye, mira, tienes que demostrar que puedes hacer las cosas solo, que puedes lograr em, las cosas, pero si fallas, te puedes echar culpas, puedes volverte dependiente emocionalmente. Entonces, esa parte de, ¿sabes? Hay que darle un justo punto, un sentido muy sano a esas influencias, porque no son del todo ciertas, ni tenemos que asumirlas como ciertas. Puede generar inseguridad y puede venir de esas figuras en que, por ejemplo, los padres te digan, oye, es que no eres buen hijo, o ujú, cómo eres de malo, porque no estás haciendo lo que yo te digo, ¿sí? O ¿por qué no haces caso a esto? O sea, como que acomódate a la estructura, acomódate a la parte conservadora de esto, de este sistema. Y creo que también es necesario como poner una justa medida y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, no me identifico con esto. Esto no me pertenece, no es mío. Más bien, te lo devuelvo, ¿sí? Em, pongamos unos límites amables, pongamos unos límites sanos en que nuestra sensibilidad pueda verse protegida, donde nuestro ser pueda verse contenido por el adulto que somos. ujú. Sí, Sí. donde se pueda blindar un poco ante esas dudas, porque las dudas y el autosaboteo o el saboteo de los demás puede ser muy perjudicial. Y a eso no hay que hacerle caso. Sí, 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 claro. Y también esto se puede ver como un reto también, porque las cuadraturas no las cuadraturas son de la naturaleza de Marte y no significa que es necesariamente algo inherentemente malo, sino que son tensiones, son cosas que nos retan hacia tomar acción. Así que, claro, con esta cuadratura puede ser que también nos pongamos un reto o el llegar a algo pueda representar algo concreto, pueda representar un reto de decir, bueno, ¿cómo vamos a actuar a través de estas tensiones? Porque a veces las cuadraturas también pueden ser muy beneficiosas en el sentido de que nos mueven hacia adelante. Uno ujú, crece más cuando está en temporada de crisis o cuando es temporada también de tomar acción, porque es ahí cuando vemos realmente de qué estamos hechos. Y creo que también este Saturno en Aries a nivel personal nos puede enseñar eso, que el crecimiento puede ser muy incómodo, pero al mismo tiempo es muy, muy, muy necesario. Y creo que para algunas personas, sobre todo si están viviendo su retorno de Saturno, si van a tener a Saturno em, como regente de Fardarias o de señor no del tener. año, puede mostrar mucho, bueno, el dejar algo atrás, algo que quizá ya no sirve, que aunque es incómodo, nos saca hacia adelante. Y alguna vez escuché esta frase, no recuerdo de quién, pero decía algo así como la vida toma sentido cuando volteamos hacia atrás, que eso es muy de Saturno. Sí. A lo mejor no entendemos mucho el proceso incómodo en el que estamos viviendo, pero una vez que salimos, estamos del otro lado y volteamos, dimos, claro, si a lo mejor no hubiera sido por este evento, esta plática, esta confrontación, este obstáculo, quizá me hubiera quedado en donde estaba. Y aunque Ujú, claro, eso no significa que siempre va a ser glamuroso o a veces vemos este camino del héroe como lo más bonito. Lo que no nadie nos dice es que el crecimiento y sanar tiende a ser complejo y complicado y
a veces sentimos que estamos dando 3 pasos hacia enfrente y 4 hacia atrás. Entonces, hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia con esto. Sí, mira que me hiciste acordar de un consultante Ujú, con el que he trabajado a lo largo de muchos años. Y él tiene un tema muy interesante en su carta y es que le cuesta reafirmarse, le cuesta ujú, mucho decir las cosas, tiene mucho libre en su carta. Entonces ujú, todo es como muy diplomático, todo es muy lindo, el complacer a otros, la entrega y todo eso, pero em, por dentro decía, ay, cómo me da coraje que mi jefe esté diciendo esto, cómo me da coraje que los compañeros de trabajo tengan este comportamiento conmigo. Mira, y a lo largo de muchos años, te puedo decir unos 8 años, porque hacemos la consulta anual y todo eso, y hemos hecho como trabajo en ese tema, y no había podido como tomar esa fuerza, ese impulso para decir no, para decir, ujú. mira, no me hables así, o mira, esta es mi postura, ¿no? Como reafirmarse. Y me pareció muy lindo que hace poco me contó y en una reunión finalmente pudo decir no, pudo poner ese límite. ¿Cuál es la reacción inmediata? Sentirse culpable, sentirse Ujú. mal. Y me llama y me dice, mira, me pasó esto. Vale, perfecto. Viste el primer paso. Es un gran avance en tu proceso. ¿Es Sí. malo? No, porque estás aprendiendo a desarrollarlo. Estás aprendiendo a poner los límites. Eso pasa con esa cuadratura Sol-Saturno. Es un reto, es una tensión. Claro, te mueve, te empuja para que lo puedas lograr. Que lo hagas de forma como te salga, vale, estás aprendiendo. Y eso es un espacio seguro para también reconocer tu logro, poderlo desarrollar con el tiempo, volverlo natural, ¿cierto? Entonces, qué lindo ver desde ese punto de vista la cuadratura, la tensión, lo que te está moviendo. Eso hay que agradecerlo porque te va a llevar a un punto diferente de tu proceso donde te vas a sentir mejor, donde vas a poder explorar más posibilidades en tu camino. Vale, entonces, creo que está lindo resaltar esos aspectos tan positivos de la cuadratura. Sí. Bueno, y luego nos vamos a ir unos días más adelante. Aquí tenemos el 25 de junio con la luna nueva. Aquí pasan muchas cosas. Tenemos un montón de planetas en cáncer. Tenemos un montón de planetas en cáncer, tenemos el inicio del ciclo sinódico de Júpiter, Ujú. que me encanta ese Júpiter ahí, pero Júpiter va a tener que atravesar por un proceso de em, superar la debilidad occidental, que por un lado tiene la cuadratura con Saturno y por el otro lado tiene a el Sol que está ahí muy cerquita de él. Vale, es un Júpiter que está en exilio, perdón, en exaltación, está en exaltación, pero algunos autores árabes mencionan que a pesar de que el planeta se encuentre en un estado de gran dignidad, el hecho de que el Sol esté al lado de él actúa como una fuerza que lo restringe, como si lo tuviera con unas cadenitas que de todas maneras no lo dejan salir, no lo dejan brillar, a pesar de que esté en una condición esencial tan fuerte. Sí, aunque, claro, también podemos tomar en cuenta el concepto del carruaje, sí, podríamos Ese traducirlo. es otro concepto. ¿Ese es más de la astrología helenística? Sí, 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 sí. Sí, Eh, son dos versiones diferentes, ¿no? Pero dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es como si todavía estuviera como con unas cadenas pequeñas. Porque en el concepto del carruaje, básicamente para quienes nos escuchan y no saben qué es, esto sucede cuando un planeta está en combustión o bajo los rayos del Sol. Es decir, cuando el Sol, ya sea cuando ese planeta si es más rápido que el Sol, se acerca a él, o si el planeta es más lento, como Júpiter en este caso es más lento que el Sol, así que el Sol se acerca a él. Am, pero al estar en su lugar de regencia o exaltación, aunque también hay autores que toman términos y otro tipo de cosas, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la regencia y la exaltación, que este planeta, al estar en su propio reino, puede defenderse. Es decir, imagínense que
están, no sé, es un día muy caluroso, el sol está muy, muy fuerte, pero el planeta regente o en exaltación va en su propio carruaje, así que se puede seguir moviendo y es protegido de los rayos del sol. Pero dentro de este concepto, claro, el planeta también está encerrado de cierta manera, ¿no? Entonces, Claro, es que son dos perspectivas, sí, ambas son válidas según lo que analicemos, claro, ¿sí? sí. Porque ahí, vale, el planeta está en su carruaje, pero desde otro punto de vista, que no es que esté mal, chicos. O sea, hay que tener los conceptos bien claros para poder delinear lo que estamos haciendo, ¿no? Desde otro punto de vista, el planeta que está combusto está en una situación de aprisionamiento y eso le quita capacidad para poderse desenvolver y para poder llevar a cabo lo que quiere, ¿sí? No están mal los conceptos, son dos perspectivas distintas, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de la luna nueva, porque es que aparte de que tenemos el inicio del ciclo sinódico de Júpiter, al siguiente día es la luna nueva en Cáncer. Parece esta carta, Alex. La verdad es que creo que es bastante linda. Digo, claro, Saturno está en cuadratura superior a todo. Así que, bueno, eso puede añadir a cierta pesadez. Pero dejando eso de lado por un momento, me parece también que todos los temas de los que hemos mencionado sobre Júpiter, la fertilidad, las finanzas y todo esto, como es una luna nueva, es algo que nace, algo que nosotros podemos sembrar a nivel personal. Así que si aquí, por ejemplo, es un proyecto sobre fertilidad, sobre finanzas, sobre, no sé, algo que queremos llevar a cabo con todo nuestro corazón, lo podemos sembrar aquí. Pero ojo, como siempre dice Diana, recuerden que las lunas nuevas no son el mejor momento para iniciar un proyecto o dar ese paso de sí a algo, ¿vale? Nosotros quisiéramos que idealmente la luna estuviera creciente porque se aleja del sol, ¿vale? Entonces ahí es cuando la luna tiende a ser más productiva. Pero en este caso creo que podemos hacer, por ejemplo, un vision board. Claro que también como tenemos tanta energía de agua, puede haber mucha creatividad, puede haber mucho poder también de manifestación, de usar la imaginación. Me parece un día excelente también para hacerlo. Y todos estos planetas también, por ejemplo, Júpiter. Luna, Sol, van hacia el sextil con un Marte en Virgo. Y Marte en Virgo también le interesan mucho el hacer los detalles. Es muy diferente a un Marte en Leo que a veces puede desenvainar la espada y decir, aquí voy a hacer todo como yo quiera porque soy el rey. En cambio, un Marte en Virgo creo que puede ser también un poco más productivo y decir, bueno, aquí no nos vamos a quedar en la imaginación, sino vamos a hacer un plan muy detallado sobre cómo podemos llevar esto a cabo, plazos, temas y hacer también un detox, porque Virgo es un planeta que le importan mucho los detalles, pero también el ser muy, muy, muy práctico. Es decir, de todas estas 50 opciones que tenemos, nos vamos a quedar con dos o con tres. Y esto es lo que importa en este momento. Así que creo que podemos darle un enfoque bien importante a esta luna. Así que, bueno, también esta luna pues sucede en el primer decanato de Cáncer, que está regido por Venus, ¿no? Así que creo que también esto puede ser un momento muy lindo para temas del amor, de sentirnos apapachados o quizá tener citas o dedicar tiempo también para el placer con la pareja, con la familia, con los amigos, pero hacer algo quizá muy simbólico para sentirnos en casa o sentirnos en conexión con nuestro cuerpo y nuestras emociones. No solo es planear, sino también qué está sucediendo acá adentro, cómo nos sentimos con esto, escuchar también mucho a la intuición. Y bueno, no sé qué piensas tú de esta luna. La verdad es que a mí me gusta mucho. Una luna muy interesante. Fijémonos como tanto en esta luna nueva como en la anterior, que era la luna llena, ambos hacen el aspecto con Marte. Ujú. Ese Martecito ahí nos está diciendo, hey, bueno, hay que actuar, hay que moverse frente a algo. Pero me gusta mucho que es una luna nueva muy afortunada en su domicilio, muy cerquita a Júpiter, aunque bueno, ya sabemos el tema de Saturno.
creo que es un buen momento para eh, plantar esta semilla a nivel emocional, es decir, busquemos cuáles son esas necesidades emocionales más básicas, ¿no? Como de que necesitamos sentirnos seguros, sentirnos contenidos, protegernos, espacios donde encontremos ese nido en el cual podamos confiar. Preguntémonos si hay algún tema relacionado con infancia que necesitemos sacar, ¿no? Como ese concepto de niño interior, de maternidad, que puede ser un punto muy, muy lindo y muy adecuado para decir, bueno, eh, ¿cómo puedo dar vida? Vida Ujú. a, ya se sabe, si quieres ser mamá, papá, si quieres gestar un nuevo proyecto, gestar, no hacerlo, no actuar, como siempre le decimos, ¿no? No hay que lanzarlo en luna nueva porque se deben cumplir otras condiciones. Pero puede ser un buen momento como para plantear desde ese punto de sanación familiar, mirar el tema de hogar, reorganizar espacios personales, ¿sabes? Como Constelaciones las familiares. constelaciones familiares, ¿no? El mirar ese linaje y decir, bueno, de pronto está un poquito cargado el árbol genealógico, vamos a hacer el detox, la depuración que estabas mencionando, desde un punto de sensibilidad, de conexión afectiva, porque es cáncer y con toda esa agüita que hay ahí en esa carta, se necesita que las emociones puedan aflorar en un sentido sano, en un sentido de que se puede identificar qué es lo que necesitas nutrir en la vida y Sí. también desde un punto de crear unos límites de protección sanos, ¿sí? En retirarte, en escuchar tu mundo interno, en reconectar con lo que percibes que puedas sentirte supremamente cómodo, o si tienes alguna situación que te está generando mucha nostalgia, bueno, cómo limpiar, ¿no? Esas heridas, esas tristezas. El agua también tiene que ver con lo melancólico, entonces puede haber muchos conceptos ahí del pasado que se necesiten como darle un empujoncito y decir, oye, mira, usemos ese Marte para tomemos acción, renovemos, limpiemos esto, de pronto ya no es tan necesario que estemos ahí tan estancados y cuidar de ti emocionalmente, con mucha más compasión, con liberarte de esos patrones emocionales. ¿Vale? Y ahora, es una luna nueva, por tanto, vamos a tener en cuenta las fechas clave para que le puedan hacer seguimiento. Vamos a observar qué va sucediendo alrededor del 25 de marzo del 2026, cuando tengamos el primer cuarto creciente de la luna, de esta luna que va a ser en Cáncer, y el proceso de culminación, donde vamos a ver el resultado de esto que se está plantando ahorita, va a ser el 23 de diciembre del 2026. Fíjense qué va a ir ocurriendo en esos días para que puedan hacer el mapeo. Y finalmente, el segundo cuarto, que ya es la segunda cuadratura, va a ser el 23 de septiembre del 2027. Entonces, es un proceso larguito, fíjense, tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que desde ya es muy sano empezar a hacer como ese vision board, donde estás mirando qué lo quieres realizar, donde estás recopilando ideas y te estás conectando con eso que quieres manifestar, porque puede ser muy lindo hacer ese proceso. Bueno, Y excelente, Alex. finalmente, lado de Catemoria de esta luna también sucede en Leo, que me parece muy curioso que hemos tenido, bueno, para el final de esta luna, tres lunaciones con lado de Catemoria en Leo. Así que, digo, para esta luna, Marte finalmente habrá salido ya de Leo, ¿no? Pero definitivamente hay algo en esa área de nuestra carta que se está gestando con fuerza o algo que está sucediendo, ¿no? Entonces... bueno, eso es, eso es todo. Eso es todo, chicos. Gracias, Alex, por tu compañía, tu conocimiento, tu generosidad al compartir. Y gracias a ti, sabes que me encanta tener este espacio contigo mes a mes y poder platicar y poder traducir qué dicen las estrellas y cómo se va desarrollando el mes. Creo que ya casi tenemos un año haciéndolo, me parece. Ya Sí, casi. creo que fue, creo que en qué, julio cuando empezamos, julio, septiembre, Pues, julio, más o agosto. menos. Sí, sí, Sí. sí, qué bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno,
sigamos plantando semillas para el futuro, que sean muy prósperas y que nos lleven a recorrer caminos de gran crecimiento personal, profesional, en todo sentido. Ujú. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta revisión de tránsito. Ya saben, si nos quieren compartir sus experiencias, lo que está sucediendo en su carta, situaciones, pueden dejarlo aquí al final en los comentarios, que con mucho gusto los estamos respondiendo. Sí. Cuídense y nos vemos en un siguiente video.